Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Recién la comunidad lésbico-gay en nuestro país ha estado nuevamente en las calles con manifestaciones, con peticiones. ¿Cómo está este sector de la sociedad? ¿Sigue la discriminación? ¿Continúa hacia ellos una invisibilización? Todos estos temas hoy los desarrollamos con Eric Martínez. Un gusto, gracias. Miembro de la comunidad LGTB. ¿Qué tal, Eric? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias a usted, Chendo, por invitarnos aquí al programa, por tratar de poner algunas cosas, algunos temas de interés, tanto de la comunidad LGTB como para la gente que nos está viendo. Muchas gracias a usted. Y claro, como bien lo menciona, el tema son los desafíos bajo el contexto de discriminación y de visibilización, el cual trataré de desarrollar en el transcurso del programa y de acuerdo a las preguntas que usted me realice. ¿Qué dificultades están enfrentando hoy a nivel de todo el país? Porque ahora ya han logrado estructurar movimientos, organizaciones que les permite tener algún grado de representación. Bien, primero hay antecedentes históricos que hay que retomar y justamente parten de un corte que se hizo en la década de los 80 cuando apareció la pandemia VIH-Sida. Previo a la pandemia VIH-Sida en la década de los 80 existía una invisibilización completa, como la palabra bien utilizada. Los colectivos estaban presentes en la sociedad pero no eran considerados y que en las políticas públicas no se tomaban en cuenta para generar algún nivel de, de beneficio a través de las mismas políticas. Cuando aparece la pandemia VIH-Sida, lastimosamente en Honduras el primer caso fue un doctor odontólogo en el Progreso que era gay, un hombre gay, y a raíz de que el doctor venía y era gay, él estaba infectado con el VIH. Fue el primer caso que se detectó a nivel de Honduras y esto causó, como en muchos países, el tema del estigma, la discriminación hacia la comunidad LGTB. Por un lado se visibiliza en un problema la comunidad, pero por otro lado surge todo este tema del estigma. Nosotros mirábamos que en los centros asistenciales era prioritario, por ejemplo, abordar la temática VIH-Sida para aquellas personas que tenían un hogar, aquel hombre o mujer biológicamente nacidos, pero no para personas de la comunidad LGTB. Es aquí donde, entrando ya en la década de los 90, las organizaciones empiezan a surgir bajo la necesidad de poder dar una respuesta, hacer acciones de incidencia ante el Estado de Honduras. Y eso de que asociaran el VIH-Sida con la comunidad de la cual usted forma parte, ¿qué tanto daño le generó en el transcurso de los últimos tiempos? Mire, yo recuerdo el tipo de campañas que existían en aquel momento. Entonces, yo estaba pequeño y la campaña, recuerdo hasta el eslogan, SIDA o vida, usted decida, y ponían una calavera. La cuestión es que esa imagen de la calavera, de que prácticamente condenaba a la infección por VIH, era una imagen que causaba miedo y terror en las personas. Quienes nacieron en los 80 sabrán, o quienes vivieron esa época, sabrán a lo que me refiero. La cuestión es que en la comunidad LGTBI tuvo un impacto de retroceder en el tema de visibilidad, porque empezó el estigma por VIH, pero aún así el contexto no favorecía a aquellas personas que hicieran daño, el tema de los asesinatos, por ejemplo. Desde el año 84, en lo que se tiene datado en el Ministerio Público, hasta el 2008 solamente se documentaron 20 asesinatos. Sí, hay registros en las organizaciones LGTB de incidentes más. Recuerdo el corte que hizo Human Rights Watch en el año 2000, hablaba alrededor de 200 incidentes en contra de las personas LGTB. Y esos incidentes eran agresiones, pero no eran asesinatos. Los únicos asesinatos eran los 20 que estaban reportados en el Ministerio Público. Curiosamente, tuvimos la fracción en materia de derechos humanos del año 2009, el 28 de junio, y esto causó un impacto en la comunidad LGTB, porque empezaron a ver los primeros asesinatos de la comunidad LGTB. El primer asesinato en Honduras de una chica transexual que se llama Vicky Hernández fue en la zona de San Pedro Sula. Ella era una persona que estaba infectada por VIH, fue el 28 de junio, amanecer 29,
Si ustedes lo recuerdan, había un toque de queda y ella, dijeron los órganos estatales que no le hacían la autopsia por ser una persona con VIH. Actualmente la red lésbica Catrachas, por ejemplo, una de las organizaciones exclusivas de mujeres lesbianas y de mujeres bisexuales, ellas han llevado el caso a la Comisión Interamericana. Actualmente tienen 5 casos de los que sucedieron en el contexto del año 2009, de los cuales el caso de Vicky Hernández está ya próximo a una sentencia. ¿Esto qué significa para nosotros como miembros de la comunidad LGTBI? Es que nosotros hemos buscado a través de más de 20 años poder acceder a sistemas o mecanismos de justicia dentro del país. ¿Y se sienten que ahora, con todas las modificaciones a diferentes normativas en el país, hay algún grado de mayor protección hacia ustedes, Eric? Mire, es que de acuerdo al esquema, por ejemplo, el nuevo Código Penal favorece algunas figuras de protección hacia la comunidad LGTBI, pero hace alrededor de 6 años, justamente cuando se creó la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, hubo una modificación en el Código Penal. No sé si recuerda cuando se usó el artículo 321 del Código Penal para favorecer a personas de la comunidad LGTBI. Teníamos un artículo específico que condenaba a aquellas personas que usando su religión, usando medios ya sea virtuales o aquellas personas que estaban empleadas en cargos públicos cometieran actos de discriminación, podían ser sancionados también con años de cárcel y pagar una multa por dañar la lesiva a la dignidad de las personas de la comunidad LGTBI. Lastimosamente, en el actual Código Penal, que está en proceso de revisión ahora mismo. Está en un receso y no favorece realmente a nivel punitivo. No lo favorece. Se menciona a la comunidad LGTBI, pero son pocos los párrafos. No es tan directo como lo teníamos anteriormente. ¿Qué solicitan ustedes si incluyan para sentir un respaldo hacia la comunidad? Que debe justamente en estos días el Congreso seguir con ese proceso de revisión. Sí, en el vacatius legis que hay ahorita ya no podemos hacer mucho, pero en las demandas sí se ha conversado, se ha trabajado. Quienes han dialogado con el gobierno saben que se ha planteado una ley antidiscriminación. Se ha hablado de una política integral antidiscriminación. ¿Y qué contienen esos mecanismos? Estos dos contienen justamente beneficios para aquellas personas indígenas, personas con discapacidad, personas con VIH, personas de la comunidad LGTBI, que se regule los mecanismos que en Honduras están pasando y que están sucediendo desde la concepción del no respeto hacia la persona que tengo igual, que tengo que tener el respeto, y que esta manera en que las personas se ensañan a nivel verbal con violencia psicológica, violencia física, en algunos casos, e incluso aquellos que suceden en los centros educativos sean normados a través de una ley antidiscriminación. Por otro lado, también hay una ley que se está pidiendo en el Congreso Nacional y que llevan más de 4 años las mujeres transexuales, es una ley de identidad de género. La ley de identidad de género es para aquellas personas que nacen biológicamente, por ejemplo, hombres que transitan su género de masculino a femenino y que llegan a adoptar una apariencia del sexo opuesto. Y en ese sentido es que la ley de identidad de género todavía ha sido el desafío más grande, porque este es el sector que mayor violencia ha recibido de la ciudadanía. Bueno, en esas marchas que se han organizado justamente recién el 1 de diciembre, sí, en el Día de Lucha contra el VIH, la discriminación, ese elemento que me señalaba Eric, el insulto, la burla, no de todos, pero siempre hay uno que otro que se sale de la tangente. Sí, mire, dentro de lo que las expresiones de violencia en las que hemos convivido, tenemos tratado en las organizaciones, por ejemplo, niñas y niños que expresan su orientación sexual o identidad de género y que no reciben la educación, el derecho a tener educación, o simple y sencillamente reciben violencia dentro del centro educativo. Hay en otros lugares que una persona por su orientación sexual o identidad de género de repente accede a un trabajo, pero no le permiten tener acceso real a ese trabajo. ¿Qué es lo más denigrante que han escuchado en todos estos movimientos que con frecuencia ustedes organizan? Mire, yo creo que lo más denigrante no es tanto qué frase, sino de qué sector viene.
Y aunque parezca, cuando nosotros nos dicen que somos una abominación, cuando nos dicen que no somos seres humanos, no somos hijos de Dios, y me refiero al sector religioso, aquellos que abanderan la religión para poder discriminar. ¿Y qué piensa de lo que ha dicho en una frase también muy viralizada en el mundo el Santo Padre, que dice que hay que hablar, que debe recibírsele y que son seres humanos? Mire, hay una cuestión de reconciliación. Cada persona tiene derecho a una espiritualidad. Yo tengo derecho a mi espiritualidad. Algo que tiene que reconocer la Iglesia, independientemente de qué sector sea, es que todos tenemos derecho a esa espiritualidad. Nadie contraviene en el tema del respeto, en el marco del respeto. Simple y sencillamente somos personas que nacimos con diferentes gustos, porque nacimos con nuestros gustos diferenciados. ¿Se nace o se hace? Mire, siempre genera una controversia. Este interrogante que de pronto es común formularla, Eric. Claro, es común y es natural. Yo se lo contrapuse en un momento a la que era la rectora de la universidad, porque a veces uno se cansa de recibir estudiantes universitarios que ya tienen bases teóricas de ciencia y que se sabe de que la homosexualidad, primero, no es algo con el cual uno se hace, no es algo correctivo que puede uno regresar a un estadio anterior. Lo segundo es que también en la Universidad Autónoma, y le estoy tocando ese punto, ha llegado con preguntas de que si es una cuestión hormonal, donde ya hay teorías que descartan que ya hay antítesis con respecto a eso. Mire, cada persona le va contando su realidad. Y en la realidad es que algunas personas concebimos que nosotros nacimos siendo, en mi caso, muy personal, como una persona homosexual. Otras van a referir que son justamente por el tema de algún abuso. Otras que hicieron, simple y sencillamente cada caso es diferente. ¿Por qué? Porque mucha gente no puede explicar el por qué tiene ese sentimiento o atracción hacia las personas del mismo sexo y que logran materializarlo de alguna u otra forma. Está con nosotros esta noche al banquillo el dirigente de derechos humanos y de la comunidad lésbico-gay, Eric Martínez. Una pausa, ya regresamos. Sigue con nosotros esta noche al banquillo Eric Martínez. Es comunidad LGTB. Es lésbico, gay, transexual, bisexual, y bisexual e intersexual. Hay una... Es toda hay una connotación, una comunidad. Hay una connotación en el tema de las siglas, y es que inicialmente solo se hablaba de colectivos de hombres que le gustan los hombres, que eran los hombres gays, y de las mujeres lesbianas, hablando sobre en términos de homosexualidad, pero a medida que ha ido avanzando, han habido otras expresiones en las cuales han reivindicado sus derechos. Y en ese sentido es que las personas bisexuales, que son aquellas que se sienten atraídas tanto como hombres o por mujeres, han tenido una visión política dentro de ello, pero algo curioso es cuando la lucha a través de los años en el movimiento social LGTB ha correspondido justamente a las mujeres transexuales. Tanto los hombres gay como las mujeres lesbianas o cualquier otra expresión, incluso hasta la misma heterosexual, le debemos mucho a aquellas mujeres y hombres transexuales, ya que ellas o ellos han sido quienes al día viven lo que es la violencia estructural, la violencia basada en discriminación por su identidad de género, por lo que representan. Actualmente nosotros tenemos muchas preocupaciones en estos desafíos, y es que yo le apuntaba que hablábamos de una ley de identidad de género, pero también es cómo se conciben las políticas públicas en el país. Las políticas públicas en el país solamente son en el sentido de poder abordar un problema, pero no abordar las causas estructurales del problema. ¿Cómo están esperando como comunidad las reformas electorales? Porque ha sido todo un debate de una petición que un sector ha venido planteando, y ya me lo exponía recién, aquí lo quiero profundizar en el tema de la identidad, porque hay casos puntuales de personas que nacieron hombres, pero hoy su apariencia ante la sociedad es de una mujer. Cabal.
Mire, actualmente en el Registro Nacional de las Personas, la toma de fotografías es un derecho que se ha reivindicado. Eso sí, Eso se ha tiene el reivindicado. nombre de varón, De varón, pero la fotografía su imagen se es respeta. de Una imagen de dama. ¿Y sabe por qué se reivindica el tema de la imagen? Porque realmente es una construcción de la persona. Y es por aquí donde viene el segundo punto, y es el tema del nombre. Hay muchas personas que legalmente cuando nacen le pusieron un nombre. Y ese nombre, a medida de que fue avanzando, la persona no corresponde a la elección que ha hecho sobre la construcción de su identidad de género. Para los partidos políticos son votos, y hay que hablarlo claro, para los partidos políticos son votos. Entonces, para algunos partidos políticos van a tratar de verlo desde ese enfoque, que son votos y que conviene que se reconozca a las personas. Pero para otros en sector, esa parte, Eric, ¿se sienten utilizados? realmente, Cuando me planteo eso, que para los partidos políticos que les han abierto algún espacio son votos. realmente para algunos sitios, yo por ejemplo, yo estoy muy apegado a un partido político en donde sus estatutos reconocen la comunidad LGTB, el Partido Libertad y Refundación. Sin embargo, también tengo que reconocer que todos los partidos políticos han tenido como a bien de querer impulsar algunas agendas LGTB, pero es por la captación de una población que generalmente no vota, porque tiene limitantes. Entonces, en cuanto a las reformas electorales, hay ciertos partidos políticos, hay 3 mayoritarios justamente, que apuestan a que haya un cambio en las identidades para las personas transexuales. Y realmente esto se regula a través de la Ley de Identidad de Género, que les expliqué anteriormente, o por lo menos se la mencioné. En ese sentido, hay otros partidos políticos que son más tradicionales y más convencionales y que se oponen a que avancen. Lastimosamente, esos partidos políticos convencionales o tradicionales son los que tienen mayoría dentro del Congreso. Y es aquí donde nosotros tenemos una barrera bastante fuerte porque tenemos que convencer en el tema, en el marco de la igualdad. Algo curioso también es que yo le mencionaba el caso de Vicky Hernández. Vicky Hernández viene siendo un caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que viene a contribuir, porque ya que el Estado de Honduras no ha tenido buena fe para poder hacer cambios estructurales, prácticamente el dictamen del caso de Vicky Hernández, más otros 4 casos que vienen en camino, prácticamente le van a decir al Estado de Honduras que legisle a favor de 3 puntos. Matrimonio igualitario para las personas LGTB, el tema de la reivindicación en el tema del cambio de nombre para las mujeres transexuales, pero más allá sobre todo el tema de la ley de identidad de género para proteger tanto a niñas y niños como a personas transexuales. Es decir, que esa aspiración la mantienen firme, que se cambie el nombre, para entenderlo así, claro, que ya no aparezca como un varón, sino que como una hembra. Es correcto. Una dama. Para quienes han construido su identidad, han hecho la transición de un hombre biológico a una mujer transexual o de una mujer biológica a un hombre transexual. Eso se mantiene. Y nosotros hemos buscado mecanismos, los mecanismos fueron al inicio acercarnos a las autoridades. ¿Y qué voluntad han encontrado? Porque esto es cuestión de votos ya a nivel de la Cámara. Y por eso es que yo mencionaba los partidos políticos. Como le mencioné anteriormente... Y esto diría es de los partidos grandes. Y fíjese que sí, y justamente está en manos de 3 partidos políticos. Hay 2 hay uno que está fraccionado, es el partido, y lo puedo mencionar, el Partido Nacional cuenta con una nueva generación que le llamamos Millennial, nuevos diputados como la parte joven. ¿Qué dicen esos diputados? Y estos diputados están de acuerdo a que hayan modificaciones en la estructura, en cómo está el sistema de justicia, el sistema democrático, pero lastimosamente estos jóvenes diputados siguen una línea partidaria, es decir, detrás de ellos hay una jerarquía en la cual la disciplina les obliga a votar en contra de cualquier iniciativa. Por lo menos yo he estado, ¿puede decir que tienen miedo, he estado en reuniones. No tienen miedo, simple y sencillamente se deben a que los liderazgos más que tienen mayor antigüedad son los que tienen prácticamente la presidencia. Los caciques no los quieren. Los cacicascos que hay ahí prácticamente son los que dictan las normas y cómo van a votar. Entonces, en el Partido Nacional prácticamente tenemos como una voluntad
por la parte de las juventudes, pero tenemos un obstáculo con aquellas personas que se apegan mucho a cuestiones estructurales basadas en religión. Los liberales y los de Libre sí tienen una mayor apertura. En caso de los liberales prácticamente tengo que decir que los liderazgos tienen incluso una secretaría de género, pero realmente no han querido como asumir el tema de las invitaciones que se le han hecho. En el caso de Libre, como está a nivel de estatutos, pero no puedo decir que todos los diputadas y diputados de Libre son sensibles al tema. O sea, que ¿hay alguna dificultad dentro de Libre? Difícil ese camino. Fíjese que se ve difícil y a veces pensamos que ese es el camino, y por eso es que el otro camino que se está empujando es por la parte legal. Realmente cuando hablamos en el marco externa, porque el país, Honduras, ni la Secretaría de Derechos Humanos, ni el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, ni el Legislativo, que en su discurso el presidente del Legislativo dijo, el Ejecutivo, perdón, dijo que cuando volvió a suspender la Secretaría, que la tenía como subsecretaría, dijo que una prioridad iba a ser la comunidad LGTB. Pero lastimosamente ha pasado más de un año y en la evaluación nosotros no hemos visto avances en la normativa de la comunidad LGTB. Entonces, lo que el país no puede hacer, prácticamente van a venir mecanismos internacionales a manifestar, justamente a dictar, bajo compromisos que Honduras ya ha firmado, hacer legal muchas cosas. Me dice que dentro de estas peticiones que pueden obtener sentencias favorables a nivel externo, está lo del matrimonio. Cabal. Ya sucedió en Costa Rica, con la opinión consultiva 2417 de Costa Rica, en donde Costa Rica asume, y justamente este año que viene Costa Rica ya va a empezar a hacer todo, ya empezó incluso a trabajar, a armonizar toda su legislación para reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Qué tiene la opinión consultiva en Costa Rica y que Costa Rica haya adoptado? Es que hay una praxis, y la praxis se convierte en una ley prácticamente para todos los países que están suscritos a la Carta de la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Aún y cuando nuestra Carta Magna ya en el periodo de don Porfirio Lobo Sosa blindó esto, la cerró y casi que lo volvió pétreo. Fíjese que a nivel constitucional, le voy a decir, ya quienes saben de derecho constitucional y quienes han podido dar su opinión, lo que hicieron en el año 2004 en poder prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción a nivel constitucional, prácticamente, yo lo he dicho públicamente, es una aberración jurídica, porque en el marco jurídico de una constitución no puede haber dos clases de ciudadanos. La Constitución de la República tiene que ser pareja para todas y todos. Entonces usted no puede hacer una distinción para unas personas y hacer otra categoría, y en este caso crearon una categoría para las personas LGTBI al prohibir el matrimonio igualitario o la adopción. Y el otro punto que es parte de aberración, es que nunca debe de redactarse en negativo cuando se habla del tema de un derecho humano, y realmente el matrimonio o la adopción está bajo ese compendio de derechos humanos. Está con nosotros esta noche al banquillo el dirigente de la comunidad LGTB, Eric Martínez. Una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con el dirigente de la comunidad LGTB, Eric Martínez. Tenemos una población aproximada viviendo en Honduras, de unos 8, casi 9 millones, porque hay muchos en el extranjero. ¿Saben cuántos son, Eric? ¿O es difícil dar un número? Es bien complejo medirlo porque no nos hemos enfocado en medir esto. En el Instituto Nacional de Estadísticas hace 6 años también se habló del tema de que en el censo de hogares se pudiera ¿Iban a incluir esa pregunta? Se iba a incluir, se solicitó que se incluyera, es más. ¿Qué pasó? Pero realmente no tuvieron como la voluntad política. Volvemos al tema de las voluntades políticas. No se incluyó porque dijeron que el parámetro de la asertividad de la respuesta iba a ser bajo un contexto de discriminación, de vulnerabilidad. Muchas personas no iban a asumir su orientación sexual, y más que fuera lo iban a ocultar, porque es que ¿Y Honduras, cuál era la pregunta clave? ¿A efecto de identificar? Era directa, y fue en el marco del tema de identificar perfiles sobre el desplazamiento interno que estaba sucediendo en el país, y la pregunta era directa: si había alguna persona homosexual
en la casa, si vivía alguna persona homosexual. Y era una pregunta muy directa. Pero esto en muchos lugares sigue siendo un tabú, se oculta. Se oculta y es por los niveles de violencia. Todavía hay que recordar algo muy curioso y es que nosotros no hemos llegado como activistas, hemos avanzado, porque tengo que reconocer que internamente la comunidad LGTBI ha avanzado. Una de las dificultades que hemos tenido es la manera en cómo nos estamos organizando. ¿Por qué dificultades? Porque en ese sentido, nosotros como comunidad lo que hemos venido haciendo es trabajar en ciudades principales. Y estas ciudades principales son la ciudad de La Ceiba, de San Pedro Sula, de Tegucigalpa, de Choluteca, que recientemente se han organizado, y en algunas zonas de Danlí tengo entendido que hay algunos grupos. Sin embargo, no hemos podido ser capaces de ampliar un radio de acción, de llegar a aquellas personas que son de tierra adentro, que no tienen acceso a información, porque muchos de los componentes de discriminación, de violencia que generan en contra de la comunidad LGTBI es porque, yo como persona LGTBI no conozco mis derechos, no conozco incluso cuál es mi construcción social sobre mi identidad de género o mi orientación sexual. Y otras veces tiene mucho que ver con que esto depende del acompañamiento, obviamente, a nivel de los gobiernos locales o de otras instancias centrales, y que esto se necesita invertir más recursos. ¿La mayor identidad de grupos dónde está? Mire, está en dos ciudades concentradas, que es ciudad de San Pedro Sula y ciudad de Tegucigalpa. Al menos las cifras de los asesinatos, eso es lo que refleja. ¿Cuántos son los hechos con violencia que terminaron en muertes o decesos que ustedes tienen registrados, que los han documentado, y qué número se ha logrado encontrar al responsable de ese hecho, Eric? Bien, del año 2009 hasta la fecha hay 336 asesinatos, hay una persona desaparecida. La red de Picacatrachas, a través de un observatorio que tienen, que ha pegado al Ministerio Público, han documentado alrededor de 34 casos en lo que va del año 2019. Estos casos tienen mayor incidencia en hombres gay, hombres homosexuales, en segundo en mujeres transexuales y en tercero en mujeres lesbianas. De estos 336 asesinatos en general, solamente se han judicializado 65 casos. No es extraño que cuando hablamos que en Honduras la tasa de impunidad anda alrededor de un 90%, que lo dice el CONADE, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, nosotros también nos aproximamos a ese nivel si ya segmentamos a la población y la sacamos de la tasa de los asesinatos, que han dicho que se ha reducido en un 46%, pero en el caso de la comunidad LGTBI, solo le voy a dar un dato: en el año 2012 fue el año más violento que tuvo la comunidad, que fueron alrededor de 42 asesinatos, y si ahorita siguen, no hemos medido el último trimestre y siguen los incidentes, podemos como volver a ese pico que tenemos como referencia en los últimos 10 años. Ahora, ¿qué responden, Eric, ustedes como miembros de esta comunidad cuando les señalan que muchas veces se registran hechos de agresiones, incluso se han provocado muertes, porque provocan, porque de pronto están en sitios donde se exponen demasiado y que la actitud que toman no es la correcta? Mire, yo he sido en lo que el activismo que llevo más de 12 años, yo conozco el sistema de justicia. Yo siempre he dicho, tanto a Policía Nacional, fiscales, jueces, de que quien comete un acto delictivo, para eso tenemos un sistema de justicia. Y es aquí donde tenemos que ver la efectividad del sistema de justicia. La cuestión es que la ciudadanía en general, no solamente la comunidad LGTBI, vemos de que tenemos fracciones a nivel del sistema de justicia que cada quien toma la justicia por sus propias manos. Reconozco, nosotros como comunidad LGTB estamos bajo un contexto que el hondureño común es violento, que el hondureño común no tiene buenas prácticas, que el hondureño común no tiene asentado muy bien el marco de valores, y por eso en algún momento Honduras ha puesto en pico ser un país más violento a nivel de la región. Pero más allá es que nosotros como comunidad no estamos expuestos ni estamos aislados de esos niveles de violencia, al decir que podemos ser aquellas personas que no solo la recibimos, sino también podemos generar algún nivel de violencia.
Con lo que le estoy diciendo es que esto responde a una cuestión estructural, a una cuestión cultural, y que para eso nosotros deberíamos de tener mecanismos y que los mecanismos sean efectivos. Si los mecanismos de justicia fueran efectivos, cada persona de la comunidad LGTBI que cometiera un acto delictivo tendría que ser denunciada. ¿Cuántas organizaciones hay identificadas que usted, como defensor también de derechos humanos, diga, voy a llamar a este dirigente que lo tengo plenamente identificado para corregir algunos hechos que se critican? Por ejemplo, estar en lugares muy públicos, exponiéndose. Bien, en Tegucigalpa contamos con alrededor de 6 organizaciones LGTB. Está la Cozumel Trans, está la Asociación Cuculcán, está la Red Lésbica Catrachas, está el Movimiento de Diversidad en Resistencia, está lo que es la Asociación Arcoiris y la organización Somos CDC y Apuime, son 7. En San Pedro Sula hay 2 organizaciones, una es el colectivo trans, Color Unidad Color Rosa, y CEPRES. En La Ceiba hay una organización que es OPROUCE, y en la zona sur, en Choluteca, tenemos a 2 organizaciones. Ahorita se me escapan los nombres porque son nuevas, pero el punto es de que estas organizaciones a nivel de la región se pueden buscar en Facebook con los nombres que dije. ¿Y ustedes los orientan, Eric, a que no entren en desavenencias, en comportamientos no adecuados como se observa en algunas calles y avenidas de las principales ciudades del país por el hecho de poner en riesgo incluso su vida? No, claro, se da un nivel de inducción, se hace sensibilización, se hace trabajo preventivo. Hay 3 niveles de trabajos, el del primario, el del secundario y el terciario, y se hace ese nivel de trabajo dentro de las organizaciones. Pero al final también hay que decir que el actuar de cada ciudadana y ciudadano es muy personal, es muy individual, y que no corresponde a las organizaciones, digamos, si alguien ha cometido de la comunidad LGTBI un acto delictivo, no corresponde a las organizaciones tomar el papel de ser un juez o por lo menos buscar el acceso a justicia usando los mecanismos legales. Si alguien se ha sentido ofendido o lesionado por algún miembro de la comunidad LGTB, también puede ir a denunciarlo. ¿Y ustedes aceptan también críticas, señalamiento, cuestionamiento de pronto de alguien heterosexual que no se sienta cómodo con el actuar de ustedes? ¿Lo reciben o ya lo dejan para otro tipo de entes? Mire, nosotros, dependiendo de los niveles a que se llega, porque una cosa es como, por ejemplo, hablábamos del tema de las redes sociales. En las redes sociales vemos, y puede hacer usted la prueba a través de este mismo programa, cuántas personas van a opinar de manera negativa. Los denigran. ¿Verdad? Y empieza un ataque hacia la dignidad. Van a haber muchos comentarios homofóbicos, muchos comentarios usando la religión. Y esos comentarios, ¿cómo podemos nosotros venir y disminuir el tema de impacto? Nosotros siempre hablamos que es con el tema de educación, pero eso es a través de las redes sociales. ¿Qué pasa en la calle? ¿Qué pasa con las personas que ahí es donde se genera algún grado de controversia, Eric, porque los ven que están en horas inusuales, en sitios de pronto hasta de riesgo para ustedes mismos? Sí, hay una cuestión ahí de un punto válido para quienes hacen, por ejemplo, el comercio sexual, y es que en Honduras no está penalizado el tema del trabajo sexual, ¿va? Y los lugares donde han escogido, lastimosamente, voy a hablar por parte de la alcaldía municipal, el gobierno local no ha tenido a bien de generar, como tal vez en un momento dado estuvo, el hecho de concentrar a la población que ejerce el trabajo sexual, ¿verdad? En Tegucigalpa hubo un lugar específico, ahora es disperso y algunas personas lo hacen de manera clandestina. Ahora, con los temas de violencia, justamente sabemos de que hay mecanismos, el 911, la misma Policía Nacional. El punto es, si se detona un acto de violencia y que ha sucedido, ¿cuál es el efecto que deja el acto de violencia? Cuando le hablaba de los tipos de abordajes primario, secundario y terciario, es que nosotros trabajamos a nivel primario con las poblaciones de manera directa para prevenir, pero también el Estado o el gobierno tiene la responsabilidad de generar los mecanismos de prevención. Ya a un nivel terciario es prácticamente abordar a la víctima de un hecho. Está con nosotros esta noche al banquillo Eric Martínez, miembro de la comunidad LGTB. Una pausa, en breve continuamos.
Seguimos esta noche al banquillo con Eric Martínez. ¿Cómo están las oportunidades de empleo? Empresa privada, gobierno. Mire, hay iniciativas en las cuales hay organizaciones que se han vinculado a generar sus propias microempresas, de poder acercarse a la Cámara de Comercio. Les señalan de ser muy creativos a ustedes. Sí, yo algo que he observado es que depende del tema del campo donde desarrollamos. Quiero partir con la pregunta, es que ¿quiénes tienen la oportunidad de acceder a un empleo? Tienen oportunidad personas que físicamente y que la expresión pueden verse como tal vez mi persona. Yo soy un hombre masculino homosexual. Yo puedo tener la oportunidad de un empleo en cualquier lugar de trabajo y que incluso puedo ocultar mi orientación sexual. El punto es cuando mi expresión de género, las mujeres transexuales, ya se descubre, ya es pública. Ya se hace pública y que no pueden acceder porque vinimos acá, ¿quién en un supermercado es una mujer transexual? ¿Quién nos atiende en los bancos como mujer transexual? No lo vemos. Y es ahí donde hay restricciones. Tienen cerrado el espacio. Cerrado. Y en el caso de las mujeres lesbianas, tiene que ver con el tema de una violencia estructural que es específicamente hacia las mujeres. El tema de violencia hacia las mujeres. Entonces, pocas mujeres van a expresar su orientación sexual, porque generalmente la mujer como que retrae eso. Y digamos en el caso de la comunidad LGTBI, sí hay desafíos. Tengo que reconocer de que hay avances. Solamente con el comentario quería poner un balance sobre el hecho de quiénes pueden ser empleados dentro de un sistema y quiénes podemos incluso ser como parte capitalizar a nivel de nuestros impuestos y quienes no, quienes entran en el comercio informal. Cuando hablamos de estas personas que pueden ejercer el trabajo sexual, es que ellas no aparecen en los lugares solo porque quieren estar ahí. Hay un antecedente, hay un hecho de vida en lo cual yo siempre le he dicho a la Universidad Autónoma, investiguen a los de sociología, que investiguen, que hagan casos de vida de ahí, porque de ahí es de saber todos los problemas estructurales que puede llevar una persona de la comunidad LGTB a ejercer un comercio sexual. Aclarando de que el comercio sexual también no solo es exclusivo de la comunidad LGTB. Algo que sí nosotros hemos y tenemos que como parte de la comunidad es medir el impacto que nosotros tenemos en la economía del país. Nosotros, si bien es cierto, no hay datos de cuántas personas somos, pero estudios a nivel mundial pudieron haber reflejado que al menos entre un 10 a un 14% de la población es parte de la comunidad LGTB. Y si ese es un porcentaje, al menos si lo traslado en cifras hacia la parte de economía y si llegamos a decir que al menos el 60% de la comunidad LGTB, de ese 14% por mucho, de un 10%, estamos aportando a la economía del país. La gran pregunta es, ¿dónde está el beneficio que nosotros recibimos a través de políticas públicas específicas? ¿Y la Secretaría de Derechos Humanos no se involucra en abrir estos espacios? Mire, la Secretaría, yo conozco a la ministra Carla Cueva, sé que hace un abordaje y que tiene un compromiso. La Secretaría la abordó inicialmente la abogada Ana Pineda, que hizo un buen trabajo, pero lastimosamente las competencias de la Secretaría de Derechos Humanos tienen mucho que ver con el tema de las políticas públicas, de darle seguimiento incluso a las recomendaciones del examen periódico universal dictado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El problema es cuando no tenemos claridad en el tema de la expertise en la cual tenemos que, o el radio de acción donde tenemos que hacer incidencia. Yo considero que actualmente la Secretaría de Derechos Humanos, su función ha sido solamente de una intervención primaria y me refiero más hacia dar talleres de derechos humanos, talleres de la comunidad LGTBI a operadores o funcionarios públicos, pero el punto es en qué momento estas experiencias se trasladan a una segunda fase, a convertirlos en políticas públicas y políticas reales, en donde el tercer paso sea darle seguimiento, si se cumplen o no se cumplen. Pero nosotros no podemos decir de que tenemos una Secretaría de Derechos Humanos que está midiendo el cumplimiento de lo que Honduras ha acordado si realmente no hay una implementación. ¿Sobreviven más por iniciativas personales? Cabal, fíjese que curiosamente, y aquí voy a entrar en algo que es muy estigmatizante, hay muchas personas de la comunidad LGTBI
que son modistas, personas que son peluqueras, personas incluso que están en el campo del entretenimiento. Yo tengo amistades, puedo decirlo públicamente, por ejemplo, Miguel Caballero Leipa se dedica al entretenimiento como tal. ¿Qué es lo que sucede? Y es un gran para mí es portaestandarte de ustedes. Para mí es una persona que ha levantado un perfil de la comunidad LGTB a su manera, a su estilo, en su generación, que fue muy difícil, ha sido muy complicada, pero ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen acceso a un nivel de educación, por ejemplo? ¿Qué pasa con aquellas personas que son tierra adentro y que no pueden vivir más allá? Y esto puede pasar con cualquier ciudadano. ¿Y han analizado por qué muchos se esconden, tiene que ver se apartan en revelar una identidad que al fin ahora en el mundo se está volviendo normal, común? Mira, algo que ha contribuido han sido las redes sociales, han sido los medios de comunicación a que un joven se sienta con mayor valor de asumir su orientación sexual y no ocultarla mucho. Pero, ¿qué conlleva el asumir una orientación sexual? Lo voy a hablar desde mi experiencia muy personal. Mi primer temor fue mi núcleo familiar. Mi núcleo familiar, si yo no tenía la aceptación de mi padre principalmente, porque hay que hablar sobre cuestiones del machismo dentro de un hogar, si yo no tenía la aceptación de mi madre, realmente enunciar una orientación sexual, de decirle yo soy homosexual, no iba con estos modelos que están impuestos socialmente, y aclaro, no son los modelos religiosos, sino que los modelos que tenemos de familia. En ese segundo punto, yo cuando rebasé el tema de hablar con ellos, de poderlo conversar, yo tenía en ese momento dos opciones: o me aceptaban o me desplazaban del núcleo familiar. Afortunadamente, en mi caso, ellos aceptaron mi orientación sexual, no me desplazaron del núcleo familiar y yo tuve oportunidad en la vida. Pero ¿qué pasa Pero con fue aquellas duro aceptarlo. Primero, a nivel personal, lo más difícil no es aceptar de que yo tenía una orientación sexual, que yo era diferente a las demás personas. Lo más difícil era cómo lo iba a enfrentar a nivel social, por los temores, por la violencia, porque no quería que me gritaran en la calle, porque no quería que me golpearan en la calle por ser diferente. Algo curioso que... ¿Y le ha pasado eso en su vida? ¿Lo han agredido, lo han insultado? Afortunadamente, agresiones a golpes no, pero sí el tema de gritos en sus momentos. En sus momentos, ahora... ¿Y cómo reaccionó en ese momento? Fíjese que hay unas cuestiones de impotencia, porque uno, por mucho que pueda tener una autoridad cerca, realmente no... o un funcionario público, en este caso Policía Nacional, estamos en un contexto que no nos ayuda a confiar en estas autoridades. Hay muchos policías que ahora mismo cuando hacen patrullajes y los encuentran, le generan este tipo de hechos. Fíjese que ahora los policías han sido, tengo que reconocer, han sido más respetuosos, pero aún así siempre hay quejas, hay denuncias de policías y de militares, porque ahora que tenemos militarizada la sociedad, se ha vuelto al tema de salir que los militares también violentan derechos humanos. Lo que pasa es que muchos quedan en su registro en las organizaciones como quejas y no pasan al sistema formal por el tema del temor de que vayan a tomar represalias hacia quienes denuncian. Fíjese que lo más difícil en la calle, y yo lo digo siempre, es salir de su casa, y creo que le pasa a todo ciudadano, y es no saber si va a regresar. Eso en Honduras es algo como muy real, no digamos cuando sea una mujer que deja el hogar y no sabe si va a ver a sus hijos. En el caso de la comunidad muchas veces salimos y no sabemos si vamos a regresar por tal vez encontrarnos a alguien que nos quiera quitar la vida en la calle, solo por su homofobia, solo por no comprender que somos personas iguales. Y muchas personas de la comunidad no han vuelto a sus hogares por eso. Eric, le agradezco. A la orden. ¿Qué es lo más difícil para asumir ese rol, para aceptar como tal? Yo creo que lo más difícil es uno mismo, o sea, estar la tranquilidad uno mismo. Pero al final revelarse de la familia, es la tranquilidad. familia. Sí, no, es la familia. O sea, es que al final nosotros lo que somos una construcción de nuestros seres queridos. Si hay amor en un hogar, que muchas veces nos hacen que nuestros hogares nos odien, las políticas públicas hacen que nos quiten esos vínculos afectivos de valores. Yo creo que tal vez ahí es donde está el trabajo de poder acercar a la comunidad LGTB
a los núcleos familiares nuevamente y a las costumbres que tenemos en el país. Gracias, Eric, muy amable. Buenas noches. Con nosotros esta noche al banquillo Eric Martínez, miembro de la comunidad LGTB. Por su sintonía, muchas gracias.